La beata Ana Catalina Emmerich fue una mística y estigmatizada alemana perteneciente a la Orden de San Agustín. Sufrió los estigmas de la pasión, lo que le causaba grandes dolores. Durante esos años tuvo frecuentes visiones místicas sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sus visiones, como las de todos los santos, no son de obligado asentimiento ni forman parte del depósito de la fe. Frecuentemente han sido fuente de meditación y de piedad, especialmente durante la Semana Santa. Jesús echa a los mercaderes del templo. Cuando Jesús, acompañado de sus discípulos, llegó al templo, hizo salir del círculo de la oración con toda amabilidad a muchos vendedores de comestibles, de hierbas, de aves y corderos, y les indicó el lugar en la antesala llamada de los gentiles. Los amonestó amigablemente, diciéndoles que era muy inconveniente el balido de los corderos y la presencia de animales en ese lugar. Ayudó con sus discípulos a transportar las mesas y cajones y les hizo lugar en el nuevo sitio. El mismo día sanó a muchos enfermos de los extranjeros venidos a Jerusalén, especialmente a pobres trabajadores estropeados que solían vivir en las cercanías del cenáculo en el monte Sión. Se ven grandes extensiones lechosas y tiendas, y en las plazas y lugares abiertas hileras de edificios y tiendas largas como calles, donde se puede obtener lo que se necesita en grande abundancia para levantar tiendas y amueblarlas, y para la venta de los corderos de Pascua. En esos negocios algunas cosas se compran y otras se alquilan. Grandes masas de obreros y de pobres de todo el país están allí ocupados en traer y llevar objetos. Estos obreros hace ya tiempo que han limpiado los lugares y alejado todo lo que puede obstruir los sitios donde se instalan las tiendas y los puestos. Otros obreros han cortado y arreglado los cercos, limpiado los caminos, preparado lugares sacando escombros e instalando casitas y tiendas. Desde semanas atrás se han mejorado los caminos carreteros. Todos estos trabajos se refieren a los preparativos de la Pascua, cuando se sacrifican los corderos, como los preparativos del Bautista se dirigían a preparar los caminos del Cordero de Dios, que ha de ser sacrificado por los pecados del mundo. Al volver más tarde Jesús al templo, tuvo que echar nuevamente a los mercaderes que habían invadido los lugares prohibidos, porque estando ahora por la gran afluencia de gente todos los pasajes y puertas abiertos, muchos de ellos se habían internado hasta el lugar de oración. Jesús los echó de allí empujando sus mesas, procediendo con más energía y decisión que la primera vez. Los discípulos le ayudaban a la obra. Pero había allí gente soez y atrevida, que con ademán airado y estirando el cuello contra Jesús le resistían, de modo que Jesús mismo tuvo que empujar con una mano las mesas que allí se veían, no pudiendo hacerle nada a pesar del enojo que tenían contra él. El lugar de oración se encontró pronto desocupado. Los mercaderes fueron alejados hacia la parte exterior del templo. Les dijo claramente que por 2 veces los había apartado de allí a las buenas, que si volvían por tercera vez iba a proceder con violencia. Por este motivo algunos de los más osados gritaron contra él. ¿Qué se pensaba ese Galileo, ese discípulo de Nazaret?, añadiendo que no le temían. A pesar de eso salieron del lugar. Había mucho público alrededor y los judíos piadosos le daban la razón y lo alababan, aunque a cierta distancia. Alguien clamó también: «¡El profeta de Nazaret!». Los fariseos se mostraban escandalizados y avergonzados. En los días anteriores habían dicho en secreto al pueblo que durante las fiestas se abstuvieran de juntarse con ese hombre extraño, que no le siguiesen y no hablasen tanto de él y de sus cosas. Pero el pueblo mostraba cada vez mayor interés por él, máxime ahora que habían llegado muchas personas curadas por él y que escucharon en otros sitios sus enseñanzas. Al salir Jesús del templo, estando en una antesala, clamó a él un estropeado pidiéndole la salud y habiéndolo sanado. Empezó contento, a gritar en el templo, contando su curación, de modo que se levantó allí un gran tumulto y admiración. Por la tarde se hizo silencio en la ciudad. Todos se ocupaban en el interior de sus casas en barrer las levaduras para preparar el pan sin levadura. Se veían los objetos cubiertos con colgaduras. Lo mismo ocurría en la casa que Lázaro tenía en el monte Sión,
Jesús también andaba en estos preparativos enseñando de paso. Las cosas se hacían con orden. Bajo su dirección no se procedía aquí con ese temor como entre los demás judíos. Jesús les declaraba lo que había de simbólico en estos preparativos y lo que los fariseos habían añadido por su cuenta. Preparativos para la Pascua. Ayer por la tarde nuestro Señor tomó su última comida junto a sus amigos en casa de Simón el leproso en Betania, y allí mismo María Magdalena ungió por última vez con perfume los pies de Jesús. Judas se escandalizó y corrió a Jerusalén y conspiró con los príncipes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Después de la comida, Jesús volvió a casa de Lázaro mientras algunos de los apóstoles se dirigían a la posada que se halla a la entrada de Betania. Por la noche, Nicodemo acudió de nuevo a casa de Lázaro y tuvo una larga conversación con el Señor. Volvió a Jerusalén antes del amanecer y Lázaro lo acompañó durante un tramo. En el camino los discípulos le habían preguntado a Jesús dónde quería celebrar la Pascua. Hoy, antes del amanecer, nuestro Señor ha andado a buscar a Pedro, a Santiago y a Juan. Les ha explicado con detalle todos los preparativos que deben disponer en Jerusalén. Les ha dicho que subiendo al monte Sión encontrarían a un hombre con un cántaro de agua. Reconocerían a este hombre, pues en la Pascua anterior en Betania fue él quien mandó preparar la comida para Jesús. Por eso San Mateo nos dice: Él les dijo, id a la ciudad a uno y decidle. Él dice, mi Señor está cerca. Él les dijo, id a la ciudad a uno y decirle. Él dice, mi tiempo está cerca. En tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Después debían de ser conducidos por este hombre al cenáculo y allí hacer todos los preparativos necesarios. Yo vi a los apóstoles subir a Jerusalén por una quebrada al sur del templo y al norte de Sión. En una de las vertientes de la montaña del templo había una hilera de casas y ellos marcharon frente a esas casas siguiendo el curso de un torrente. Cuando alcanzaron la cumbre del monte Sión, que es una montaña más alta que la montaña del templo, se encaminaron hacia el mediodía y al principio de una pequeña cuesta encontraron al hombre que Jesús les había descrito. Fueron tras él y le dijeron lo que Jesús le había mandado al hombre. Recibió con gran alegría sus palabras y le respondió que en su casa había sido ya dispuesta una cena, probablemente por Nicodemo, pero que hasta aquel momento él no había sabido para quién y que se alegraba mucho de saber que era para Jesús. El nombre de este hombre era Elí, cuñado de Zacarías de Hebrón, en cuya casa Jesús había anunciado el año anterior la muerte de Juan el Bautista. Elí tenía únicamente un hijo, que era levita y amigo de San Lucas, antes de que éste fuese llamado por nuestro Señor, y 5 hijas, todas ellas solteras. Todos los años acudía a la fiesta de Pascua con sus sirvientes, alquilaba una sala y preparaba la Pascua para todos aquellos que no tuvieran amigos con quienes hospedarse en la ciudad. Ese año había alquilado un cenáculo, propiedad de Nicodemo y José de Arimatea. Mostró a los apóstoles dónde estaba y cuál era su distribución. El cenáculo, del lado sur del monte Sión, no lejos de las ruinas del castillo de David y del mercado que asciende hacia el castillo. Hacia el este hay una antigua y sólida edificación entre frondosos árboles en mitad de un espacioso patio amurallado. A ambos lados de la entrada se ven otras construcciones anejas, sobre todo a la derecha, donde está la morada del sirviente principal, y pegada a esta, la casa en la que la Santísima Virgen y las santas mujeres pasaron más tiempo después de la muerte de Jesús. El cenáculo, que en otras épocas había sido más grande, fue residencia de los bravos capitanes de David, que allí se ejercitaban en el uso de las armas. Antes de la construcción del templo, el Arca de la Alianza estuvo depositada allí durante un largo periodo y todavía pueden encontrarse huellas de su presencia. En el sótano también he visto al profeta cobijado bajo ese mismo techo. Fue allí donde escribió sus profecías sobre el Santísimo Sacramento y el sacrificio de la nueva alianza. Salomón rindió honores a esta casa y llegó a tener lugar en ella algún acto simbólico y figurativo que he olvidado. Cuando casi todo Jerusalén fue destruido por los babilonios, esta casa fue respetada.
He visto otras muchas cosas relacionadas con la casa, pero solo recuerdo lo que he contado. Cuando fue comprada por Nicodemo y José de Arimatea, este edificio estaba en muy mal estado. Ellos arreglaron el cuerpo principal y lo dispusieron cómodamente y lo alquilaban a los extranjeros que acudían a Jerusalén con motivos de la Pascua. Así fue como nuestro Señor pudo celebrar allí la Pascua del año anterior. Además, la casa y sus dependencias se utilizaban como almacén de estelas, monumentos y otras piedras, y también como taller para los obreros. José de Arimatea poseía excelentes canteras en su país, de donde hacía traer algunos bloques de piedra con las cuales, bajo su dirección, esculpían sepulcros, adornos y columnas que después vendían. Nicodemo también se dedicaba a este negocio y solía pasar muchas horas de sus ratos libres esculpiendo. Trabajaba en la sala o en el sótano bajo esta, excepto en tiempos de las fiestas. Su trabajo lo había llevado a conocer a José de Arimatea, de quien se había hecho amigo. A menudo habían llevado a cabo juntos alguna empresa. Esa mañana, mientras Pablo y Juan hablaban con el hombre que había alquilado el cenáculo, vi a Nicodemo en la casa de la izquierda del patio, donde habían sido colocadas muchas piedras que impedían el paso al cenáculo. Una semana antes vi a varias personas trasladando las piedras de un lado a otro, limpiando el patio y preparando el cenáculo para la Pascua. Entre ellos me pareció ver a algunos discípulos, quizás Arán y Temeni, los primos de José de Arimatea. El cenáculo, propiamente dicho, está casi en el centro del patio. Es rectangular y lo rodean chatas columnas. Si el espacio entre los pilares se abriera un poco, podría formar parte de la gran sala interior, pues todo el edificio es como si fuera transparente, pero excepto en las ocasiones especiales, los pasos están cerrados. La luz penetra por unas ranuras que hay en lo alto de las paredes. Al entrar se encuentra primero un vestíbulo al que dan acceso 3 puertas, luego la gran sala interior de cuyo techo cuelgan varias lámparas. Las paredes, hasta media altura, están decoradas para la fiesta con hermosas esteras y tapices, y una abertura del techo ha sido velada con una gasa azul muy transparente. La puerta de atrás de la habitación está separada del resto por una cortina, también de gasa azul. Esta división en 3 partes del cenáculo le otorga cierta semejanza con el templo, donde encontramos el atrio y el santo y el sancta sanctorum. En la parte posterior del cenáculo se encuentra colgada a la derecha e izquierda la indumentaria precisa para la celebración de la fiesta. En el medio hay una especie de altar, un banco de piedra elevado sobre 3 escalones, con la figura de un triángulo rectángulo que está sujeto a la pared. Ese debe ser el horno donde se asa el cordero pascual, porque hoy, durante la comida, los escalones se notaban calientes. No puedo explicar en detalle todo lo que hay en esa parte de la sala, pero sé que están haciendo grandes preparativos para la cena pascual. En la pared que hay encima de ese horno o altar se ve una especie de nicho delante del cual vi la imagen de un cordero pascual que tenía un cuchillo en el cuello y su sangre parecía ir cayendo gota a gota sobre el altar, pero no lo recuerdo claramente. En otro nicho de la pared había 3 alacenas de diversos colores que podían moverse, como nuestros tabernáculos, para abrirlas y cerrarlas. Había en ellas todo tipo de vasijas para la Pascua. Más tarde, el Santísimo Sacramento fue colocado allí. En las habitaciones adyacentes al cenáculo se veía una especie de divanes con gruesos cubrecamas que podían ser usados como camas. Bajo el edificio hay hermosas bodegas. El Arca de la Alianza estuvo en algún momento depositada debajo de donde ahora está el hogar. La casa cuenta con 5 cañerías que por debajo del suelo se llevan las inmundicias y las aguas de las montañas, pues la casa está construida en un punto elevado. En esa casa he visto a Jesús orar y hacer milagros. Los discípulos también se quedaban con frecuencia a pasar la noche en las salas laterales. Preparativos para comer el Cordero Pascual. Cuando los apóstoles acabaron de hablar con él de Hebrón, este último entró en la casa por el patio, pero los discípulos torcieron a la derecha y bajaron el monte Sión.
Hacia el norte atravesaron un puente y siguieron por un sendero cubierto de árboles hasta el otro lado de la quebrada de delante del templo y de la hilera de casas que queda al sur de este. Allí estaba la casa del anciano Simeón, que murió en el templo tras la presentación de nuestro Salvador. Los hijos de Simeón, algunos de los cuales eran discípulos de Jesús en secreto, vivían ahora en la casa de Simeón. Los apóstoles hablaron con uno de ellos, un hombre alto y moreno que trabajaba en el templo. Fueron con él hasta la parte oriental del templo, atravesando la puerta de Ofel, por la que Jesús había entrado en Jerusalén el domingo de Ramos, y prosiguieron hasta la plaza del ganado al norte del templo. En la parte sur de esta plaza vi pequeños cercados como jardines en miniatura, en los que pastaban hermosos corderos. Allí era donde compraban los corderos de Pascua. Yo vi al hijo de Simeón entrar en uno de estos cercados y los corderos se acercaban a él como si lo conocieran. Escogió 4 que fueron llevados al cenáculo, donde empezaron a prepararlos. Luego vi a Pedro y a Juan ir además a diferentes partes de la ciudad y encargarse de varias cosas. También los vi delante de la puerta de una casa situada al norte del Monte Calvario. Esa casa, donde los discípulos de Jesús se alojaban casi siempre, pertenecía a Serafia, que luego fue llamada Verónica. Pedro y Juan enviaron desde allí a algunos discípulos al cenáculo. Les hicieron varios encargos que he olvidado. Ellos entraron entonces en casa de Serafia, donde tenían que hacer todavía algunas cosas. El marido de ella era miembro del consejo y pasaba mucho tiempo fuera de casa ocupado en sus asuntos, pero cuando estaba en casa se veían poco. Serafia era una mujer más o menos de la misma edad de la Santísima Virgen. Conocía a la Sagrada Familia desde hacía mucho tiempo, pues cuando Jesús era niño y se quedó 3 días en Jerusalén después de la fiesta, ella se ocupó de alimentarlo. Los 2 apóstoles cogieron de allí, entre otras cosas, el cáliz con que nuestro Señor instituyó la Sagrada Eucaristía. El cáliz de la Última Cena. El cáliz que los apóstoles cogieron en la casa de Verónica tenía una apariencia hermosísima y misteriosa. Había estado depositado mucho tiempo en el templo, entre otros objetos preciosos, y era muy antiguo, tanto que su origen y su uso habían sido olvidados. Eso mismo ha pasado en la Iglesia cristiana, donde muchas joyas antiguas, consagradas, se han ido olvidando y cayendo en desuso. Muchas veces, enterradas en el polvo del templo, han sido encontradas vasijas antiguas y joyas que se han recompuesto y vendido. De este mismo modo, y porque Dios así lo quiso, se encontró este cáliz santo, que nunca se ha podido fundir debido a que no se sabe de qué está hecho. Fue hallado por los sacerdotes en el tesoro del templo, entre otros objetos que habían sido vendidos como antigüedades. Serafia lo compró y había sido utilizado ya muchas veces por Jesús en las celebraciones. Desde el día de la Última Cena pasó a ser custodiado por la Sagrada Comunidad Cristiana. Este cáliz no siempre había tenido el mismo aspecto, o quizá en esa ocasión de la Última Cena habían reunido las diferentes partes que lo componían. Colocaron el gran cáliz sobre una bandeja rodeada por 6 copas pequeñas. El cáliz contenía, a su vez, un recipiente menor sobre un plato, todo ello cubierto con una tapadera redonda. En el cáliz había insertada una cuchara que podía sacarse con facilidad. Todos estos diferentes vasos estaban envueltos en paños y metidos en una bolsa de cuero. Si no estoy equivocada, el gran cáliz se compone de la copa y del pie, que seguramente fue añadido con posterioridad, pues las 2 partes son de distinto material. La copa tiene forma de pera, es maciza y oscura y muy bruñida. Tiene adornos dorados y 2 pequeñas asas para sujetarla. El pie es de oro puro finamente labrado. En él está representada la figura de una serpiente y hay también un racimo de uva, y en todo él se han engastado piedras preciosas. El gran cáliz quedó depositado en la iglesia de Jerusalén, cerca de Santiago el Menor, y veo que todavía está allí. Aparecerá un día, como ya apareció antes. Otras iglesias se repartieron las pequeñas copas que lo rodeaban. Una de ellas está en Antioquía, otra en Éfeso, y pertenecían a los patriarcas que bebían en ellas un misterioso brebaje antes de dar o recibir la bendición. Yo lo he visto muchas veces.
El gran cáliz perteneció a la casa de Abraham. Melquisedec lo llevó consigo desde la tierra de Semíramis a la tierra de Canaán, donde fundó algunos asentamientos en el lugar donde después se edificó Jerusalén. Lo utilizó en el sacrificio cuando ofreció pan y vino en presencia de Abraham. Después volvió a dejarlo en manos de este sagrado patriarca. El mismo cáliz estuvo asimismo en el arca de Noé. Jesús entra en Jerusalén por la mañana, mientras los apóstoles estaban en Jerusalén ocupados con los preparativos de la Pascua. Jesús, que se había quedado en Betania, se despidió con gran afecto de las mujeres, de Lázaro y de su Santa Madre, y les dio las últimas indicaciones. Yo vi al Señor hablar a solas con su madre, y le dijo, entre otras cosas, que había enviado a Pedro, el apóstol de la fe, y a Juan, el apóstol del amor, delante de él, para preparar la Pascua en Jerusalén. Le dijo, hablando de Magdalena, cuyo dolor era inmenso, que su amor era muy grande, pero todavía de algún modo humano, y que por eso el dolor le ponía fuera de sí. Le habló también de la traición proyectada por Judas, y la Santísima Virgen rogó por él. Judas había dejado otra vez Betania para ir a Jerusalén. Con el pretexto de pagar unas deudas, gorrió todo el día de un fariseo a otro y acordó el pago con ellos. Le mostraron quiénes serían los soldados encargados de prender a nuestro divino Salvador. Judas pensó sus excusas de modo que pudiera justificar su ausencia. Yo he visto todos sus cálculos y todos sus pensamientos. Era de natural activo y dispuesto, pero esas buenas cualidades topaban con la avaricia, la ambición y la envidia. Pasiones que él no se esforzaba en combatir. En ausencia de Jesús había incluso obrado milagros y curado enfermos. Cuando nuestro Señor llegó, le dijo a la Santísima Virgen lo que iba a suceder. Ella le pidió de manera más tierna que la dejase morir con él, pero él la exhortó a tener más resignación en su pena que las otras mujeres. Le dijo también que resucitaría y el lugar donde se le aparecería. Ella no lloró mucho ante él, pero su dolor era indescriptible. Había algo casi espantoso en su profundo recogimiento. El Señor le agradeció como hijo piadoso el amor que ella le tenía y la estrechó contra su corazón. Le dijo también que celebraría espiritualmente la última cena con ella y le indicó la hora en que ella recibiría su preciosa sangre. Se despidió una vez más de todos y les dio las últimas instrucciones. Jesús y los apóstoles salieron a las 12 de Betania y se encaminaron a Jerusalén. Con ellos se van 7 discípulos que eran de Jerusalén y sus alrededores, excepto Natanael y Silas. Entre ellos estaban también Juan y Marcos, el hijo de la pobre viuda que el jueves anterior había ofrecido su último dinero en el templo mientras Jesús predicaba. Nuestro Señor lo había tomado consigo desde hacía pocos días. Las santas mujeres lo siguieron al cabo de un rato. Jesús y sus compañeros rodearon el monte de los Olivos, caminaron por el valle de Josafat y llegaron incluso hasta el monte Calvario. Mientras caminaban no cesaban de instruirlos. Dijo, entre otras cosas, a los apóstoles que hasta entonces les había dado pan y vino, pero que hoy les daría su carne y su sangre, su ser entero, todo lo que era y todo lo que tenía. La expresión de nuestro Señor mientras decía esto era tan dulce que su alma parecía estar saliendo de su boca con sus palabras y parecía languidecer de amor, deseando que llegara el momento de darse a los hombres. Sus discípulos no lo comprendieron y creyeron que estaba hablándoles del Cordero Pascual. No hay palabras para expresar todo el amor y toda la resignación contenidas en los últimos discursos de nuestro Señor en Betania, en su camino a Jerusalén. Los 7 discípulos que habían seguido al Señor a Jerusalén no recorrieron el camino en su compañía. Fueron a llevar al cenáculo los hábitos ceremoniales de la Pascua y volvieron a casa de María, la madre de Marcos. Cuando Pedro y Juan llegaron al cenáculo con el cáliz, los vestidos para la ceremonia ya estaban en el vestíbulo donde los discípulos y algunos otros compañeros los habían dejado. Habían colocado también colgaduras en las paredes desnudas, destapando las aberturas de arriba, y habían encendido 3 lámparas. A continuación, Pedro y Juan fueron al valle de Josafat y avisaron a nuestro Señor y a los apóstoles.
Los discípulos y los amigos que iban a celebrar la Pascua con ellos en el cenáculo llegaron más tarde. Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de